Esta clase es manejo integral del niño y adolescente con habilidades diferentes. En el manejo integral del niño y adolescente con habilidades diferentes, la idea es dar la posibilidad de otorgar a las personas con discapacidad la oportunidad de desarrollar su independencia y autodeterminación, facilitando su inclusión e integración social, ¿no? Ustedes han visto que incluso hay olimpiadas, ¿no? Olimpiadas de, de personas discapacitadas, ¿no? Ah, ¿qué cosa es una discapacidad? Incluye niños con necesidades especiales en los cuidados de la salud. Son niños con enfermedades crónicas y con limitación de la actividad de cualquier tipo, tanto en los movimientos, en la comunicación y la inteligencia, además de los tipos tradicionales de discapacidad. Los antiguos era parálisis cerebral, espina bífida, desórdenes neuromusculoesqueléticos congénitos, ¿no? Pero ahora es mucho más amplio, ¿no? En lo que es epidemiología, la Organización Naciones Unidas, estima que en el mundo existe alrededor de 600 millones de personas con discapacidad. 600 millones de personas con discapacidad, de los cuales 400 millones están en los países en vías de desarrollo, como nosotros, y de esos 60 millones de personas están en la región de las Américas. Estas cifras representan el 10% de la población general, pero tienen repercusión sobre el 25% de la población total, porque no solo afecta a la persona que sufre, sino todos los que la cuidan, como son la familia, la comunidad y cualquiera que apoye el desarrollo de la comunidad. Entre, entre las causas más frecuentes se consideran alteraciones en el desarrollo y discapacidad intelectual. ¿Qué son los trastornos del neurodesarrollo? El DSM-5, ¿no? Estadística de desórdenes mentales, considera como trastornos en el neurodesarrollo los siguientes, ¿no? Uno, discapacidad intelectual, trastornos en la comunicación, trastornos de espectro autista, trastornos de déficit de atención e hiperactividad, trastornos específicos del lenguaje y trastorno motorio. O sea, todos estos son problemas en el neurodesarrollo, ¿no? Todos estos. Siendo el más frecuente de todos trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Intervienen factores biológicos, genéticos está demostrado, ¿no? Está demostrado que existen factores genéticos, factores psicológicos, pobreza, por ejemplo, eh, desórdenes de déficit de atención, desórdenes de espectro autista, en desorden de espectro autista hay como 200 genes comprometidos ya identificados. Desórdenes de déficit de atención e hiperactividad también hay genes demostrados que tienen que ver con estos desórdenes, por lo tanto hay genética demostrada en estos desórdenes, ¿no? Hay problemas ambientales, problemas psicológicos, sobre todo pobreza, negligencia en la familia. ¿A qué se le llama riesgo neurológico? Para riesgo neurológico de algún trastorno neurológico hay que tener en cuenta como riesgo antecedentes prenatales, ¿no? O sea, madre obesa o madre desnutrida, los dos extremos son riesgo, ¿no? Perinatales, ¿no? Asfixia perinatal o síndrome cefalopatía hipóxica isquémica, ¿no? Los postnatales, neonatos, ¿no? Meningitis, ¿no? Hiperbilirubinemias. Los recién nacidos con peso menos de 1500 o menor de 32 semanas, ARGAR, ¿no? La encefalopatía hipóxica isquémica, hiperbilirubinemia, que da el kernicterus con problema neurológico, convulsiones neonatales o meningitis neonatal,
malformaciones congénitas. Nosotros tuvimos una criatura, el grupo del Hipólito debe saber, creo que lo vimos con varios grupos, era una criatura que nació sana, 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 sana. Sana, segundo hijo, creo. Hombrecito con 3 kilos, Sargar 9, sana, 3 meses, muy bien, y le dio una meningitis bacteriana, entró a UCI a los 3 meses de edad, y yo lo vi cuando tenía 7 meses de edad con los alumnos del Hipólito, y este niño totalmente secuelado, no hablaba, no reconocía a la mamá, no sostenía la cabeza, o sea, unas secuelas terribles por una meningitis bacteriana a los 3 meses, ¿no? Por supuesto, iba a tener retardo mental, perdón, ¿qué hablo? Discapacidad intelectual, ¿no? Riesgo neurológico cuando hay malformaciones congénitas, errores innatos de metabolismo, cromosopatías, madre con enfermedad mental, consumo de drogas, infecciones, por ejemplo, TORCH, ¿no? Infecciones en el embarazo, hermano con patología neurológica, ¿no? Es otro factor de riesgo. Eh, entonces, cuando uno evalúa a estos niños, primero tiene que determinar el nivel de la discapacidad, el nivel, ¿dónde está? Motor, lenguaje, sensorial, social, cognitivo, ¿en qué área está? ¿No? ¿Cuál es la discapacidad? Lo otro es determinar la etiología. Para eso muchas veces hay que hacerle un estudio genético, ¿no? Para ver la etiología. Y después el tercer punto importantísimo es un plan o un programa de tratamiento, sobre todo en estos niños con problemas de desarrollo neurológico. Es un equipo multidisciplinario, no solo el médico, no solo el neurólogo o neuropsicólogo, sino que todo lo que es terapia, ¿no? Terapista de lenguaje, terapia físico, soporte de educación, terapia ocupacional, trabajadora local, social. Y yo me acuerdo que con los del Hipólito vimos un niño con síndrome de Down, una criaturita de 8 meses, varón, tenía todas las características de síndrome de Down, que vamos a ver después, y, y era primer hijo de una madre joven, síndrome de Down, joven, venezolana, y su primer hijo. Y lo que tenía la criatura era, bueno, venía por una infección, porque esa es una de las características del síndrome de Down, infecciones repetidas, pero me dio tos. Creo que voy a tomar este. Bueno, ¿se me escucha? Ok. Entonces, este niñito con síndrome de Down lo que tenía así es hipotonía severa. Hipotonía severa. Tenía desarrollo psicomotor retardado, ¿no? Porque si tenía hipotonía, pero ya era 7 meses, 8 meses, pero ya sostenía la cabeza, pero tenía hipotonía severa, y entonces estaba en todas las terapias, la madre muy entusiasta con su bebé, y lo llevaba a todas las terapias. No tenía problema cardíaco, pero tenía infecciones a repetición. Entonces, en estos niños con discapacidad, siempre hay que hacer un plan de tratamiento, ¿no? Cuando uno evalúa a estos niños, primero ver eventos prenatales en el embarazo, si ha tenido consumo de drogas, problemas nutricionales, infecciones, tóxicos, ¿no? Eventos perinatales, hipoxia, sobre todo hipoxia, historia familiar, alteraciones en el sueño, historia de alimentación en el niño, ganancia de peso, velocidad de crecimiento, enfermedades crónicas, sobre todo problemas hormonales como hipotiroidismo, enfermedad renal, enfermedades metabólicas, historia de pérdida de estrés. En lo que es enfermedades metabólicas, y eso ya lo hemos visto de niños, igual en el Hipólito, uh, un paciente
varón. Este era hijo de un venezolano, su primer hijo, y madre peruana, que decía la mamá que el niño tenía 3 años. Decía la mamá que estaba perfecto hasta los año y medio, 2 años, que caminó todo, pero tenía historia de convulsiones, tenía historia de regresión, o sea, habiendo estado bien hasta el año, 2 años, comenzó a regresionar. Ya no caminaba, ya no quería hablar, habiendo sido normal. Entonces, cuando ves uno de estos pacientes que estando bien 1 año o 2 años, comienzan a regresionar en cualquier etapa, lenguaje, motora, y peor si tiene convulsiones, problemas de sensorio, eh, y si ustedes le hacen un AGA y tiene una acidosis metabólica, anion GAT elevado con acidosis láctica, eso es un error del metabolismo y eso lo vimos con un paciente. Entonces, ahí era obligado a hacerle un perfil metabólico con toda esa historia. Entonces, cuando uno tiene una historia con pérdida de estrés, o sea, pacientes que 1 año o 2 años están bien, normales, y comienzan a, a no caminar, comienzan a no hablar, porque el papá decía, ¿no? Había comenzado a hablar y todo, y ya, después ya no quería, ya no hablaba. No es que no quería, ya no hablaba. Entonces ahí uno tiene que pensar y hay que pedir un perfil metabólico, ¿no? Problema del sistema nervioso central, trauma, infecciones, preguntar sobre regresión en área motora, cognitiva y conducta, sobre todo motora. Entonces el niño tienes que evaluar el área cognitiva, el área sensorial, sobre todo audición, vista y tacto. ¿Por qué estos pares craneales? Oh, perdón, claro, la audición, vista, porque hay niños, por ejemplo, que son sordos de nacimiento y no avanzan el lenguaje, ¿no? Entonces, o se comportan mal, ¿por qué? Porque no escuchan. Entonces, siempre hay que evaluar esto, ¿no? Fusión de las extremidades, ¿no? O sea, alteración en los brazos, en las piernas, ¿no? Características en la familia, hay que ver el factor de educación, vocación y el querer estar con bienestar dentro de la familia, ¿no? El ambiente físico, considerar condiciones de la casa, del cuarto del niño y actividades en el colegio. Por ejemplo, si hay ramblas, ¿no? Para que el niño se pueda desplazar, si tiene que usar una silla de ruedas, ¿no? Si hay facilidades, ¿no? En su cuarto o en el colegio, ¿no? Hay que ver antecedentes familiares. Por ejemplo, la edad materna, todos sabemos que tiene relación con síndrome de Down, todos sabemos. Por ejemplo, si hay una mamá más de 44 años, la opción de Down es 1/37 madres, ¿no? Así de alto es en la madre más de 44 años. La edad paterna tiene que ver con osteogénesis imperfecta, acondroplasia. Si son padres consanguíneos, tienen que ver mucho con enfermedades con carácter autosómico recesivo. Cuando hay aborto recurrente, cromosopatías, ¿no? Malformaciones congénitas, hay que buscar alteraciones genéticas. Dismorfias, hay que buscar siempre problema genético. Y problemas en el retraso del desarrollo, discapacidad intelectual, hay que pensar en problema genético, ¿sí? En el examen físico hay que buscar dismorfias, ¿no? Nosotros vimos varios niños con dismorfias en el Hipólito este año, este ciclo, con dismorfias. Pliegues epicanto, hay que buscar pliegues epicantos, posición baja de las orejas, línea simiana, hiperextensibilidad de las articulaciones, ¿no? Evaluar coordinación motora, sobre todo motora gruesa, motora fina, ¿no? Coordinación motora visual, ¿no? Por ejemplo, dibujar una persona es coordinación motora visual. Evaluar parámetros de crecimiento, todo, peso, talla, perímetro craneano. Evaluar pares craneales, sobre todo audición y vista, ¿no?
evaluar lenguaje expresivo, escrito y con dibujos, ¿no? Dibujar a una persona, y el examen neurológico completo. Entonces, el niño con retardo del desarrollo, uno tiene que, en el momento de hacer la historia, uno tiene que preguntar sobre el embarazo, parámetro de crecimiento al nacer, ¿no? Peso, talla, perímetro craneano, complicaciones neonatales, hiperbilirrubinemia, sepsis neonatal, meningitis neonatal, ¿no? TORCH, ¿no? O tóxicos en la madre, ¿no? Historia de alimentación, historia de crecimiento somático, cómo ha ido creciendo, metas de motora, lenguaje, psicosocial, convulsiones, pérdida de las destrezas, ¿no? Movimientos anormales y resultados de estados previos y exámenes previos. En la historia familiar, tiene que ver historia del desarrollo, desórdenes psiquiátricos, resultados del embarazo, historia médica, consanguinidad, porque hemos dicho que la consanguinidad tiene que ver con enfermedades recesivos, ¿no? El examen físico uno tiene que examinar todo, ¿no? Peso, talla, perímetro craneano, ver características dismórficas, hacer un examen completo neurológico, y perímetro de crecimiento de los padres, sobre todo perímetro craneano de los padres. Y características dismórficas también deben ser evaluadas. En el laboratorio, por ejemplo, antes se hacía análisis de cromosomos, ahora nadie pide eso, ¿no? Ahora ya no se pide análisis de cromosomos. Ahora lo que se pide es microarray, ¿no? Eso es el examen que se pide actualmente, ¿no? El microarray. Eso para estudios genéticos importantes que hemos dicho que hay en autismo, en desorden del déficit de atención y hiperactividad. Ahí lo que hay que pedir es el microarray, ¿sí? Hay que pedir un examen para Frágil X, el DNA, ¿no? Para ver este trastorno, síndrome de Frágil X. Hay que pedir análisis de perfil metabólico, ¿no? En primera línea está creatinquinasa, ¿no? Lactato, piruvato. Estos tienen que ver con hipotonía, ¿no? Otros test metabólicos que están en el segundo nivel, ¿no? Estos niveles están establecidos por la Academia Americana de Pediatría, primer nivel, que es lo que no debe faltar cuando uno pide un perfil metabólico, y segundo nivel, de acuerdo a lo que salga el primer nivel, se pide el segundo nivel, que son análisis de aminoácidos séricos, análisis de ácidos orgánicos y aminos en la orina, análisis por mucopolisacaridosis en orina. Nosotros tuvimos una familia, eran dos hermanos, que tenían mucopolisacaridosis, uno falleció y la otra debe estar viva. Y la característica de estos niños con mucopolisacaridosis era que no caminaban, no hablaban, tenían unas caritas bien toscas, o sea, y tenían hepatosplenomegalia, como todo mucopolisacaridosis, y tenían problemas de columna, o sea, tenían organomegalia, tenían hepatosplenomegalia, tenían la carita bien tosca, ¿sí? Entonces, cuando uno ve estos pacientes, hay que pedirles test genéticos de todas maneras, porque eso está demostrado en varios de estos síndromes, test metabólicos, como hemos dicho. Actualmente hay test metabólicos que al hacer el diagnóstico etiológico se puede dar tratamiento, No es que solo hacer el diagnóstico y ahí te queda. Incluso para problemas genéticos actualmente hay tratamientos, ¿no? Para problemas metabólicos hay tratamiento. En lo que es genéticos hay alteración o cambios, ¿no? Se puede hacer manejos, ¿no? En estos trastornos, igual en los metabólicos también. Uno hace el diagnóstico etiológico metabólico y uno le puede dar tratamiento. Actualmente hay muchos trastornos metabólicos diagnosticados y que se puede dar tratamiento, ¿no? Neuroimágenes solo se pide cuando, de acuerdo al examen neurológico, por ejemplo, si el paciente tiene microcefalia, o si tiene convulsiones, o si tiene retraso del crecimiento.
y hay que aplicar los test de acuerdo al cuadro clínico. Por ejemplo, en discapacidad intelectual, de acuerdo a la edad, ¿no? Pero para ver discapacidad intelectual son estas dos escalas que hay que aplicar. La escala de inteligencia de Wesley y la escala de conducta adaptativa de Binet. Estas dos escalas para determinar la discapacidad intelectual. Para determinar el desorden de déficit de atención e hiperactividad, igual, hay escalas o cuestionarios que se dedican a entrevistar a padres y profesores y que se llama la escala de Vanderbilt. Vanderbilt. Eso es para desorden de déficit de atención e hiperactividad. Y para lo que es el desorden de espectro autista es el famoso cuestionario M-CHAP, M-CHAP para espectro autista. Entonces vamos a pasar al desorden de déficit de atención e hiperactividad. Este es un desorden neurológico, el más frecuente de los que hemos mencionado, y afecta el 6% de los niños. Hay unos autores que consideran que hasta el 10% de los niños en etapa escolar. Se define por una triada: impulsividad, hiperactividad, déficit de atención. Puede existir uno o más frecuente que otro, puede estar combinados, ¿no? Por ejemplo, hiperactividad es más frecuente en hombres y déficit de atención es más frecuente en mujeres. Cuando el niño crece, la hiperactividad va disminuyendo, incluso desaparece, y en la etapa adulta puede permanecer impulsividad y déficit de atención, ¿no? Entonces es un desorden multifactorial. Tiene un componente genético, como hemos dicho, hay genes ya demostrados, y parece estar relacionado con neurotransmisores tipo dopamina y norepinefrina. ¿Esto dónde está? Hay una literatura específica de estos cuadros. Bueno, factores de riesgo para déficit de atención e hiperactividad. El factor fuerte es el sexo masculino. El factor moderado es la historia familiar de déficit de atención e hiperactividad, problemas de aprendizaje o con mal uso de sustancias. Y un factor débil es exposición en útero de alcohol, nicotina y comorbilidad neurológica. Entonces, es importante la historia al nacer, la historia prenatal y la historia familiar. Y las tres características, ¿cómo uno las evalúa? Bueno, uno también tiene que evaluarlo en la casa, en el colegio, ¿no? Con los profesores. Impulsividad es un niño que interrumpe por todo, ¿no? No quiere hacer turnos, no quiere hacer cola. Hiperactividad es un niño que camina por todo el consultorio, habla en forma excesiva. Y falta de atención, el paciente es difícil de completar las tareas, tiene pobre organización y falta de interés en detalles. Uno tiene que evaluar el desarrollo completo, el desarrollo psicomotor, el examen neurológico. Tiene que saber si hay un retardo del desarrollo global. Si me dan un minuto, voy a tomar agua.
Perdón, muchas gracias por la espera. Si no, no terminaba de hablar acá. ¿Dónde me quedé? Hiperactividad son niños que están inquietos, caminan por todo el consultorio, a menudo hablan excesivamente, falta de atención, difícil o dificultad en completar tareas, pobre organización, falta de interés en los detalles. Entonces uno debe hacer un examen del desarrollo completo, examen neurológico, tiene que saber si hay un retardo del desarrollo global o tiene dificultad en aprendizaje, hay características dismórficas, tiene que ver si hay, examinar agudeza visual y audición, ¿no? Hay que observar la relación de padre-niño, eso es bien importante, imperativo. Para el diagnóstico, como dije, hay que evaluarlo en más de un lugar, hay que evaluarlo en el colegio, en la casa, para ver los criterios diagnósticos. El diagnóstico diferencial hay que ver, diferenciarlo del retardo del desarrollo, dificultad de aprendizaje, problemas de estrés psicológico, como el bullying, ¿no? El abuso, el desorden de desafianza oposicional, desórdenes convulsivos, envenenamiento de plomo y el síndrome frágil X. Este desorden de déficit de atención e hiperactividad se asocia con desórdenes psiquiátricos, como por ejemplo desórdenes del humor en el 20%, desórdenes de conducta en el 20%, y se asocia con síndromes genéticos, como el síndrome alcohol fetal, que es un síndrome genético. El 50% de los niños tendrán síntomas en la adolescencia, o sea, siguen presentando los síntomas, pero como yo dije, acá en la adolescencia, el adulto, permanece más que todo la impulsividad y la falta de atención. Hay una significante asociación con consumo de drogas, conductas de alto riesgo y criminalidad en la vida posterior. El 50% desarrollará una enfermedad psiquiátrica cuando sean mayores, estos pacientes, ¿no? Hay muchos niños o que la mamá, por ejemplo, a veces el diagnóstico es tardío porque la mamá dice, no, es muy engreído, es muy hiperactivo, pero es por engreimiento. Y no es así porque, o sea, como en toda patología, cuanto más rápido se hace el diagnóstico, acá es tratamiento. Claro que en déficit de atención hay tratamiento no farmacológico y hay tratamiento farmacológico, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene trastorno de conducta asociado a este déficit, ustedes le mejoran el trastorno de conducta y mejora, ¿no? Entonces, déficit de atención también lo llevan a terapia y lo ayudan. Entonces, cuando uno habla de tratamiento, primero uno tiene que darle tratamiento no farmacológico, ¿no? Entonces, todo lo que son terapias, las terapias de conducta, o sea, ver que se concentre, ayudarlos, ¿no? Para programas de ayudar a concentrarse. Entonces, todo eso puede ayudar y no necesariamente todos tienen que entrar con medicamentos. Cuando uno le pregunta a la mamá de estos niños, ¿le está dando tratamiento? No, no, o sea, como que no quiere. ¿Por qué? Porque el problema de estos estimulantes con metilfenidato, que es importante el manejo, es que tiene muchos efectos colaterales, ¿no? La madre dice no duerme, la madre dice le ha quitado el apetito, baja de peso, suda mucho, está muy ansioso, muy irritable, porque es un estimulante, pues, ¿no? Es un estimulante. Hay hipertensión, por eso que se tiene que tener mucho cuidado si el paciente tiene historia familiar de hipertensión o problemas cardíacos, ¿no? Entonces, efectos colaterales tiene ansiedad, insomnio, baja de peso, baja de apetito, no duermen, están con tremores. Entonces, no es tan fácil. Por eso que mucha mamá como que rechaza, pero eh, en casos severos, a veces el tratamiento no farmacológico no es suficiente, ¿no? Porque si el niño es impulsivo, no hay forma de manejarlo en el colegio, o si el niño no hace las tareas porque no se concentra, no presta atención, pues es muy difícil, entonces hay que tratarlo de forma adecuada. En lo que es estimulantes o metilfenidato,
lo que hacen es bloquear los transportadores de la dopamina y la noradrenalina en la membrana sináptica. Inhiben la recaptación de la dopamina y la noradrenalina y por lo tanto hay un aumento de la dopamina y la noradrenalina en la sinapsis neuronal y este aumento de los neurotransmisores en estas sustancias dan el efecto estimulante. Acá es importante que no tenga problema cardíaco, depresión alta, esas cosas, ¿no? Y considerar los eventos adversos. A veces hay muchos niños que con solo manejo de terapia, de terapia cognitiva conductual o terapia de la familia, o terapia para que el niño se concentre, no tenga mucho déficit de atención, puede ayudar, ¿no? Que son tratamientos no farmacológicos, ¿sí? Entonces pasamos para lo que es el espectro autista. Esto ha aumentado mucho en los últimos años. Lo que dicen los actores es que los médicos se están acostumbrando a hacer más rápido el diagnóstico, ¿no? Eh, entonces tiene tres criterios diagnósticos. Uno es las destrezas sociales. Generalmente el paciente no tiene contacto visual, ¿no? No tiene contacto visual. Poca empatía. Las características sociales están perdidas y falta de juego imaginativo. En lo que es lenguaje, hay un retardo en hablar, hay una interpretación literal del lenguaje, hay gestos bien limitados, hay expresión facial muy limitada y ecolánea en lenguaje. Y conducta repetitiva, ¿no? Palmotea las manos, ¿no? Aplauden. Marcha en punta de los pies, intereses raros y adherencia rutina estricta. Nosotros tuvimos un niño con Down de 10 años que venía de la selva, un Downcito, y que tenía autismo, ¿no? Autismo. Y lo que hacía era palmotear. Entonces, cuando la madre se dio cuenta, bueno, la madre tenía más hijos, y cuando la madre se dio cuenta que tenía aislamiento social, que no hablaba mucho, que por ejemplo, hacía movimientos con las manitos, que, por ejemplo, los niños pueden armar esos trencitos y que nadie le tocara, o sea, cosas que para ella eran diferentes porque tenía otros niños. Entonces le llamó la atención y lo diagnosticaron como un espectro autista, ¿no? Y lo que tenía en forma repetitiva estas conductas, ¿no? De palmotear las manos. Eso era lo que llamaba la atención. Y las manos también hacían movimientos, pero constantes, ¿no? Entonces, en el desorden de espectro autista, no es como siempre se creía que el niño con autismo era con discapacidad intelectual, no. O sea, hay todo un espectro. De un espectro con niño con autismo con alto IQ. Hay niños con autismo con un IQ promedio, con una discapacidad de aprendizaje leve, con una discapacidad de aprendizaje moderada y una discapacidad de aprendizaje severa. Eso era lo que antiguamente era el clásico autismo. Pero ahora se ha visto que hay niños con autismo altamente funcionante. El mes pasado, creo, con los alumnos del Hipólito y los que hicieron práctica en alguna oportunidad conmigo y vimos este paciente, era un adolescente de 14 años, diagnosticado de autismo, y la diferencia era que era súper inteligente, súper inteligente. Él decía que era más, que sabía más que los profesores, él decía que perdía el tiempo en las clases, estaba en secundaria, él decía que los alumnos no sabían, que él sabía más que todos y que perdía el tiempo en ir al colegio. Y por supuesto que si no iba al colegio las notas eran malas, pero él decía que sabía más que se aburría porque sabía más que el profesor, ¿no? En la materia que sea. Era un niño con autismo, era un niño alto,
de buen peso y padres divorciados y, y era súper inteligente. Yo me acuerdo que uno de esos días había otro adolescente ahí con hemorragia digestiva por úlcera duodenal y había otra adolescente, mujer, con intento de suicidio por ingesta de drogas y se juntaron los tres, tres adolescentes y comenzaron a jugar cartas. Y por supuesto que el niño con autismo pues se lo llevaba así o sea, yo le digo, no seas malo, pues, o sea, déjalo jugar siquiera a los otros dos, porque él decía, no, es que me aburro con estos, o sea, todo se aburría porque decía que sabía más que todos, ¿no? Pero era sí, súper inteligente. ¿Y por qué estaba hospitalizado? Porque se intentó matarse. Este niño con autismo, súper inteligente, este, alto, se le veía bien, y hijo único, y se intentó matar, pero solo con pastillas. Y no era la primera vez que se intentaba matar, era la segunda vez que se intentaba matar. ¿Por qué se intentó matar este niño con autismo? Frustrado, frustrado. Él decía que todo le parecía mal, que iba a hacer, que él sabía más que los demás, que estaba desesperado, encima no tenía apoyo familiar porque la madre trabajaba y el padre nunca lo apoyó. Entonces, y el otro niño con autismo que les conté que se había querido suicidar con cuchillo. Y eso sí se deben de acordar. ¿Alguien está del grupo 2 acá? ¿No? Charapaqui, Campos, Tipismana y Peña. El grupo Sí, estamos acá, 2. doctora. ¿Sí están? Sí, ¿Se doctora. acuerdan de ese niño de intermedios del Hipólito? Una criatura de 7 años que creo que fue el primer paciente que vimos con usted, que se puso un cuchillo y en el pulmón y sacó sangre y sangre y sangre. Después en el abdomen, pero no se atravesó ningún intestino, nada. Y en el cuello tenía, ¿no? Y en las manitos, en los pies, por todos lados. Él se quería matar, de hecho se quería matar, porque se metió el cuchillo todo al pulmón. Menos mal que no entró al corazón, si no se mataba. ¿Y por qué? Según la abuela, es que se había ido, no sé si a la cocina, o sea, que según ella, 5 minutos. Nada que 5 minutos. El niño cogió el cuchillo de la cocina, un cuchillo grande, filudo, y se lo comenzó a meter en el cuello, en el pulmón, en el abdomen. Tenía varios cortes tenía, pero sobrevivió. ¿No? Entonces, hay niños con autismo que se sienten muy frustrados, ¿no? Son inteligentes, ¿no? Y se sienten frustrados, ¿no? Y este adolescente de 14 años también igual. Él me decía, yo me siento mal, pero salió de alto. Entonces, hay de lo más alto de funcionamiento hasta discapacidad más severa, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? El sexo masculino es un factor de riesgo, es uno de los principales factores de riesgo, ¿no? La mayoría son hombres. Hay una historia familiar y puede haber otros hermanos afectados. Hay una base genética demostrada por el microarray. Hay como muchos, más de cientos de genes ya demostrados en autismo. Y si bien el espectro genético ha sido implicado, pero no explica el amplio rango de fenotipos o presentaciones, por lo tanto se dice que es un proceso multifactorial, no solo genético, sino multifactorial. La asociación con síndrome frágil X es bien conocida, la asociación. En la historia uno tiene que preguntar a los padres, a los cuidadores, profesores, sobre la conducta social. En las formas severas tienden a presentarse a la edad de 2 o 4 años. ¿Por qué? Porque a esta hora recién van al nido y una de las características importantes es que eh, se aíslan, no tienen comunicación social,
Y, por ejemplo, a la madre, al comienzo, una de las cosas que sí le llama la atención, y eso es clásico, es que la madre le llama por su nombre y no regresa a mirar, ¿no? Eso es clásico. O que no hace contacto visual, ¿no? Que no dirige la mirada. Eso es clásico en los niños con autismo, ¿no? Pero a veces los niños hacen actitudes compensatorias y recién el diagnóstico es a los 4 años cuando recién van al nido y tienen problema de lenguaje o una alteración social importante, son niños que se aíslan, que están solos, que no quieren jugar con los niños, ¿no? También hay que preguntar sobre metas sociales. ¿Cuándo fue la primera vez que se sonrió? ¿Cuándo jugó? O si es que alguna vez jugó con otros niños. Como le dije, lo que se ve en el espectro autista es que muchas veces, y eso es normal en los niños con aspecto autista, están normales hasta el primer año de vida. Pero un 30% de los niños con autismo tienen regresión, un 30%. Un pequeño grupo de niños con autismo tienen regresión de destrezas previas. Y hay que preguntar sobre la historia familiar. Entonces, en autismo, los niños pueden ser normales hasta el primer año y regresiona un 30%. Pero después vuelven otra vez a desarrollar mejor, ¿sí? Ah, por eso es que una de las preguntas que yo hice en un examen, y que no la voy a hacer esta vez, porque me costó un reclamo, porque creo que yo lo dije, porque no estaba en el slide, yo lo dije lo dije hablando, o si está en el slide no me acuerdo. Una de las cosas que yo pregunté fue, ¿en en qué edad, o cuál es la mejor edad para hacer el diagnóstico de autismo? Así fue, simple. ¿Cuál es la mejor edad? Y les puse varias edades. El reclamo fue porque unos me hicieron con una, con una información. La gran diferencia es que esa información que me trajeron era 2016 y lo que yo tenía para esa respuesta era una bibliografía del 2023, 2022. Y la respuesta yo la tenía en inglés, en el último libro de Nelson en inglés, no me acuerdo. Pero yo la tenía ahí en el último libro de inglés de pediatría. Entonces, como en este slide, ¿no? Acá no está. Pero por eso que, por ejemplo, cuando uno dice, desarrolla normal el primer año y puede haber un 30% que regrese, ¿no? Un 30% que regrese. Pero ¿cuál es la mejor edad? ¿Cuál es la mejor edad para hacer el diagnóstico, ¿no? Porque si hay un retardo, porque si hay una regresión, usted no lo va a hacer a los, no sé, a los, uh, a los 20 meses, porque puede haber una regresión y puede estar cogiéndolo mal, porque después, a los 30 meses ya mejora, ¿no? Entonces puede haber una regresión después del año. Entonces, bueno, para que sepan la respuesta, eso está, no sé si está en el Nelson, no me acuerdo dónde, pero yo lo tengo en una bibliografía escrita. Y menos mal que lo tenía porque devolví la respuesta en esa bibliografía con el año, la edición, la página, el reglón, todo para que esté la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces, la respuesta de esa pregunta era cuanto más temprano se haga el test para autismo, es mejor, ¿no? Porque cuando uno sabe que hay una regresión, tú puedes caer en esa regresión y hacer mal el diagnóstico, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, en el examen físico hay que evaluar el desarrollo
evaluar el examen neurológico, evaluar características dismórficas que pueden sugerir un diagnóstico concomitante. En los exámenes de laboratorio siempre hay que hacer un test de audición, porque los niños que son sordos pueden tener problemas de conducta, porque son sordos, ¿sí? Hay sordera congénita. Hay test genéticos y hay que hacer, por ejemplo, para descartar síndrome de Frágil X y esclerosis tuberosa, que se asocian mucho a síndrome de espectro autista. Exclusión metabólica, descartar fenilcetonuria. Esto generalmente se excluye en tamizaje neonatal, ¿sí? Fenilcetonuria. El diagnóstico es hecho para reunir los criterios de diagnóstico y se excluyen otras causas. El diagnóstico diferencial se debe hacer con síndrome de Frágil X, esclerosis tuberosa, alteración de la audición, fenilcetonuria, retardo del desarrollo global por cualquier causa. Y recordar que el niño puede tener IQ normal, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Asperger, tiene IQ normal, tiene lenguaje normal, pero tiene problemas de comunicación social, o sea, es una parte del espectro autista, el síndrome Asperger. O sea, tiene IQ normal y tiene lenguaje normal. Y el tercer criterio diagnóstico sería social. Entonces, el Asperger se diferencia del autismo clásico, es que tiene problemas en la comunicación social teniendo un IQ normal y teniendo lenguaje normal. Ese se llama síndrome de Asperger, ¿sí? Entonces, aparte de las tres características de desorden de espectro autista, los niños pueden tener problemas de salud mental y problemas de convulsión. 1 de cada 4 niños con autismo presentan convulsiones. 3 de 4 niños presentan problemas de aprendizaje moderado severo y un gran número presenta problemas de atención con hiperactividad. Entonces, cuando uno ve esta lámina, las tres características de síndrome de espectro autista, tenemos problemas sociales, de comunicación social, problemas de lenguaje y conductas repetitivas, ¿no? Conductas repetitivas. Entonces, los problemas neurológicos asociados pueden tener problemas de sueño, del humor, ansiedad, hiperactividad, problemas de atención. Problemas sistémicos asociados, tenemos deficiencia inmune, desórdenes gastrointestinales, ¿no? Y desórdenes relacionados, tenemos desórdenes del sueño, desórdenes del humor, ansiedad, desórdenes obsesivo-compulsivo, desórdenes de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, todo esto se puede dar dentro de la triada de autismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el manejo de los niños con autismo? El niño con autismo es bien difícil manejarlo, bien difícil manejarlo. Primero, si tiene convulsiones, que también hay niños con autismo que tienen convulsiones, uno tiene que manejarlo como si trata de un desorden. Hoy día han hecho, les toca manejo de convulsiones, ¿no? Entonces, ahí van a ver el manejo de estatus epiléptico, el manejo ambulatorio. Entonces, cuando uno habla de desórdenes convulsivos, eso se puede dar en autismo, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho que la anterior, ¿no? Hemos dicho que 1 de 4 niños con autismo desarrollan convulsiones. Entonces hay que manejar convulsiones en los niños con autismo. Antipsicóticos, hay muchos niños que son agresivos, que no se comportan bien, que se andan pegando. La gran mayoría de los niños con autismo se pegan entre ellos, muy, muy agresivos, y se injurian a sí mismos, ¿no? Por ejemplo, se golpean la cabeza, se automutilan, como el niño del cuchillo, ¿no? Se automutiló. La idea era matarse de esa criatura, ¿no? Menos mal que la abuela lo encontró rápido. No son raros, ¿no? Que se automutilan no es raro.
especialmente cuando el niño se encuentra frustrado, ¿no? Los niños con autismo que se encuentran frustrados porque son inteligentes promedio o altos, ¿no? Y melatonina se usa cuando hay problemas de sueño, ¿no? Cuando hay problemas de sueño. Lo que es psicológico hay que hacer consejerías, ¿no? No solo, sobre todo a la familia, para que coopere, ¿no? Con el tratamiento del niño. Las comorbilidades psicológicas son muy comunes, deberían ser manejados por profesionales experimentados. En lo que es social, debería hacerse una terapia cognitiva conductal también, ¿no? Para el comportamiento social, análisis de la conducta y comportamiento, ¿no? Y destrezas sociales. Eh, Debe haber un soporte educacional en el colegio y debe haber terapista de lenguaje y terapista ocupacional. Todas esas terapias debe hacer el niño con autismo. Lo que pasa es que los niños con autismo tienen tantos problemas que no solo, y la otra cosa que, por ejemplo, se dice que en el niño autismo, que ya lo dije, es alimentación bien limitada, bien restrictiva, que solo quieren una cosa, que no quieren todo, y pueden hacer problemas nutricionales, deficiencias nutricionales. Se dice, por ejemplo, que en los niños con autismo la dieta mediterránea, que es la mejor dieta que consideran. ¿Por qué? Porque tiene fibra, tiene granos, cereales, pescado, ¿no? Entonces, es una de las mejores dietas que le va muy bien a los niños con autismo y sobre todo los niños con autismo que tienen convulsiones y que controlan las convulsiones no solo con los medicamentos, sino con ese tipo de dieta. Y pasamos a síndrome de Down. Eh, El síndrome de Down es eh, factor de riesgo fuerte, la edad materna aumentada, moderado cuando hay una dislocación de la cromosoma 21, que es la característica de Down, ¿no? Una trisomía cromosoma 21 en cualquier padre, y débil cuando hay una historia familiar. Con el grupo del Hipólito también vimos una niña que venía de Pucallpa, Camila, no sé si se acuerda. Camila, creo que con el grupo 2 también lo vimos. Camila era una niñita de Down que venía de Pucallpa y cuando nació la niña en Pucallpa con parto normal, porque la madre tenía otros hijos o tiene otros hijos mayores, cuando nació en Pucallpa el médico o la obstetriz, no sé, que le enseñó el bebé a la mamá. a, Porque el niño era con características de síndrome de Down, ¿no? Para que la mamá lo viera. Pero la mamá no se fijó en eso, sino que la mamá lo que estaba que gritaba y lloraba porque la bebita estaba negra, negra, morada, cianótica. Entonces la mamá le decía, sí, 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 lo veo, pero está negro. Lo que pasa es que la niña nació con un problema cardíaco importante. Tenía un PCA, ¿no? Abierto y tenía un CIB grande. Entonces nació morada, morada. Entonces lo llevaron y para cerrar el PCA, ustedes saben, antiguamente, ¿qué cosa se daba? Indometacina, ¿no? Antiguamente, ahora ya no se da eso, ahora se da ibuprofeno y eso le dieron en Pucallpa, ibuprofeno. Y con eso la niña bajó la cianosis, mejoró y la tenían que operar. Entonces vino a San Borja y la operaron. Y si se acuerdan del grupo del Hipólito, tenía una cicatriz que iba desde el cuello hasta el ombligo. Así tenía una cicatriz. Del cuello, nivel de garganta, de tráquea, hasta el cuello. Y le habían operado el PSA y le habían operado, ¿cómo se llama? El CIB. Ah, y, y estaba mejor y se regresó a Pucallpa. En Pucallpa, después
Bueno, eso lo operaron creo que a los meses de vida. Y en Pucallpa siguió creciendo y llegó a los 8 años, 9 años, y comenzó a hacer fiebre, 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 y en Pucallpa no sabían qué era. Ah, y le comenzó a crecer ganglios, ganglios en el cuello. Entonces le dijeron, no, tiene que llevarla a Lima. Y como ya la conocían en San Borja, la llevaron a San Borja. ¿Y qué creen que fue el primer diagnóstico que plantearon? Un Downcito, operada de cardiopatía, fiebre persistente, ganglios. Lo primero que empezaron era leucemia, ¿no? Los Downcitos tienen alto índice de leucemia. Entonces llamaron urgente al hematólogo, ahí en emergencia de San Borja, le hicieron una lámina y no era leucemia, pues. Entonces la mandaron al Hipólito. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el otro diagnóstico? Fiebre persistente, 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 ganglios, ¿no? Inmunosuprimido, como son los niños con Down. Perú, la otra posibilidad es TB. Entonces lo mandaron al Hipólito, le tomaron una placa, aparte que tenía TB ganglionar, tenía TB pulmonar. Y el neumólogo pediatra del Hipólito le inició tratamiento, sí, le inició tratamiento, y la niña hizo toxicidad hepática por drogas para la tuberculosis. Entonces, cuando nosotros la vimos, tenía eso, toxicidad hepática por medicamentos para la tuberculosis. Entonces, lo que estaban esperando era que bajara todas las transaminasas para poder reiniciar el reto para tuberculosis, o sea, cómo comenzar los medicamentos para tuberculosis, ¿no? Se comienza como el más posible, poca dosis, se va aumentando y así se va probando, ¿sí? Entonces esta niña estaba en ese plan, pero era un niño con Down. Entonces, era hipotónico, nosotros le hicimos, yo me acuerdo que le hice, se ponía todos los pies así en horizontal, porque era totalmente hipotónica. Pero no tuvo problemas de aprendizaje, perdón, de alimentación, porque dice la mamá que no, que comenzó a comer bien. Iba al colegio, ¿no? Y tenía un IQ normal, porque dice que iba al colegio normal. Bueno, anomalías pueden haber cicatrices o scan neonatal o antenatal, hay que preguntar. El fenotipo es totalmente clásico, ¿no? Hay muchas características, creo que... Ahora, ¿cómo hacer el diagnóstico? El diagnóstico lo puedes hacer en prenatal, y eso es lo que le pregunté a la madre. Señora, ¿pero no le hicieron un estudio del líquido amniótico? No, porque se hace una amniocentesis y se hace estudio de líquido para determinar drogas, perdón, hormonas. Se toma una muestra de vellosidad coriónica, ¿no? Esto generalmente se ofrece a las mujeres de alto riesgo, por ejemplo, las mujeres añosas. Eso todos tienen que hacerse este examen, ¿no? Y hay que hacer un estudio de cariotipo. ¿Cuál es el examen prenatal que hay que hacer a las mujeres de alto riesgo? Se hace dosaje de alfa-fetoproteína, se hace dosaje de gonadotrofinas coriónicas humanas, se hace dosaje de estradiol no conjugado. Si tiene alto riesgo para Down, cuando tiene baja disminución de alfa-fetoproteínas, tiene aumento de las gonadotrofinas coriónicas humanas, tiene aumento, y tiene bajo estradiol no conjugado. Entonces, si a la mamá el líquido amniótico le hacen estos análisis, puede decirle, señora, tiene alto riesgo que su niño salga con síndrome de Down, ¿sí? Cuando uno evalúa a un niño con síndrome de Down, tiene que ver la historia, también cuándo el diagnóstico fue hecho, si fue hecho al nacer, se le hizo cariotipo, cuándo fue el diagnóstico. Para establecer el crecimiento, hay unas gráficas de crecimiento que son solo para niños con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque los niños con síndrome de Down generalmente son mucho más pequeños que los otros niños. También hay que buscar cicatrices, por ejemplo, en la niña que tuvimos
Camila de Pucallpa tenía una cicatriz, ¿no? En el tórax por problema, reparo cardíaco, en el abdomen por reparo gastrointestinal. A veces hay niños que hacen atresia duodenal o gastrostomías actuales o previas, ¿no? Hay que siempre buscar cicatrices en los niños con Down. Y aquí tienen, por ejemplo, el niñito de un mes, es un año, que era hijo de una venezolana que era totalmente hipotónico. Lo vimos, y también la niña Camila tenía varias características, ¿no? Separación de los ojitos, nariz achatada, macroglosia, ¿no? Implantación baja de orejas, tenía línea simiana, ¿no? Una línea rectangular, los dedos de los pies bien separados, a veces hay soplos cardíacos, generalmente como son hipotónicos tienen hernia umbilical, ¿sí? Pero siempre hay que buscar corazón. El 50% tienen problemas cardíacos. Entonces en la cara tienen nariz achatada, ¿no? También que no sale achatado. Macroglosia, tienen hipotiroidismo en el 10%, ¿no? Tiene línea simiana, ¿no? Los dedos de los pies separados, alto riesgo de infección, pueden tener cataratas, alteración en la audición, y en hematología pueden tener leucemia, en el 10, o sea, mayor cantidad de leucemia que lo normal en 20%, 20 veces más. En lo que es neurológico puede ser hipotonía, la gran mayoría son hipotónicos, por eso es que hay retardo del desarrollo, ¿no? Por la hipotonicidad. Tienen problemas de aprendizaje, inicio temprano de Alzheimer, ¿no? En gastrointestinal tienen problemas de alimentación porque no pueden tragar, tienen dificultad para tragar. A veces incluso hay que ponerle sonda para alimentarlos. Pueden tener el 10% problema atresia duodenal, ano imperforado. Pueden tener enfermedad celíaca, enfermedad de Hirschsprung. Y el 50% tienen problemas cardíacos. Pueden tener defectos en el septo ventricular o defectos en el septo auriculoventricular, ¿no? Esta paciente tenía un PCA, ¿no? Persistencia del conducto arterioso, y tenía un CIB, el conducto, no, septo ventricular, ¿no? Un CIB. El manejo de los niños con Down difiere de cada necesidad que tenga el niño. Una gran cantidad de estos niños requieren cirugía por alteraciones congénitas que vienen. Los problemas de alimentación son generalmente secundarios a hipotonía. Son niños que pueden necesitar sonda nasogástrica para alimentarlos. Y el niño con síndrome de Down y su familia necesitarán apoyo psicológico. Pasamos a discapacidad intelectual. Antiguamente se llamaba retardo mental, ahora no se debe usar esa palabra. No se debe usar retardo mental, sino discapacidad intelectual. ¿Y por qué lo cambiaron? Porque decían que retardo mental era como peyorativo, o sea, no se veía bien. Entonces lo cambiaron a discapacidad intelectual. El DSM-5 lo define como un desorden del desarrollo intelectual, ocurre en el 2% de la población general, 2%. Pero los casos leves, que son los más comunes, lo más probable es que tengan un problema sociocultural, por ejemplo, pobres, padres negligentes, ¿no? Problemas sociales más que todo, falta de estimulación. La discapacidad intelectual comprende un retardo en el desarrollo del lenguaje, en la atención, en las destrezas motoras, en el pensamiento abstracto, en las destrezas visual, espacial y en los logros vocacionales y académicos, ¿no? ¿Okay? Para el diagnóstico se requiere dos cosas, no solo el coeficiente de inteligencia, sino el coeficiente de inteligencia más el test de función adaptativa. El coeficiente de inteligencia hemos dicho que se usa la escala de Westby, ¿no? Para los mayores de 5 años. Y la escala de Bailey para los menores de 5 años.
Entonces, el coeficiente de inteligencia, uno hace el diagnóstico de discapacidad cuando sale menor de 70. Pero también hay que hacer el test para ver función adaptativa, que se llama el test de Binet-Lam. Cuando está por debajo de -2 desviaciones estándar, ya está alterado, ¿no? ¿Qué cosa es una función adaptativa? Se define como la habilidad del niño para funcionar en su ambiente, o sea, cuán independiente es el niño en su ambiente. Eso es función adaptativa. Se mide por la escala de conducta adaptativa, que es la escala de Binet-Lam. Eso es para discapacidad intelectual. Función adaptativa más coeficiente de inteligencia. La función adaptativa predice o indica el logro académico. En cambio, la función adaptativa predice o indica cuál es el nivel de independencia del adolescente en las destrezas de la vida diaria. Entonces, cognitivo es académico y adaptativo es nivel de independencia en las actividades de la vida diaria. El nivel de severidad está dado por la severidad de la función adaptativa, que determina el nivel de soporte que va a necesitar el paciente, ¿no? La otra definición es retardo del desarrollo global. Eso se usa o se dice para los menores de 5 años que no se puede aplicar el test de Weisley, que no se puede aplicar porque no colabora, que no se puede aplicar un test de coeficiente de inteligencia de Weisley. Entonces, acá hay que ver el retardo del desarrollo global, que se define cuando los niños tienen un retardo por lo menos en 2 metas o 2 patrones de desarrollo, llámese cognitivo, lenguaje, motor grueso, motor fino, destrezas sociales y de la vida diaria. Entonces, retardo de desarrollo global se aplica en los menores de 5 años, que no se les puede poner el coeficiente de inteligencia de Quest. Cuando uno evalúa a estos niños, hay que evaluar problemas del sueño, problemas de apetito, obesidad, problemas gastrointestinales, problemas de conducta, psiquiátricos, historia familiar, examen físico, recalcando sobre todo perímetro craneano. En la piel hay que buscar estimas neurocutáneas, por ejemplo, esclerosis tuberosa, que va con hipopigmentaciones y que puede ir con discapacidad intelectual. Buscar características dismórficas, examen neurológico completo se debe hacer en estos pacientes. Para los niños menores de 3 años, los cuales no se puede aplicar la escala de Weisley, se debe aplicar la escala de Bailey. Y para los mayores de 3 años, y unos dicen que los de 5 años, ahí sí se aplica la escala de Weisley, ¿no? Hay que hacer una evaluación genética y también hay que descartar el síndrome de Frágil X, que está asociado muchas veces también a discapacidad intelectual. Hay que hacer una evaluación visual, auditiva. El electroencefalograma solo está indicado para ver si hay actividad paroxística en la noche y cuando hay regresión de las destrezas, ¿no? Por ejemplo, ya no camina, ya no habla, entonces ahí sí hay que indicar un electroencefalograma para ver, por ejemplo, si hay epilepsias en el sueño o estatus epilépticos en el sueño. Se debe indicar neuroimágenes si hay signos neurológicos específicos. Se debe indicar evaluación psicológica si hay problemas emocionales y también se debe indicar perfil metabólico. Se dice que el 5% de los niños con discapacidad intelectual va asociado a un error innato del metabolismo. Asociado. Esto está en el Nelson, lo pueden ver en el Nelson, lo pueden leer. Y el Nelson del último año está en inglés, ¿no? Entonces, acá dice cómo evaluar un niño y cómo ver las barreras y las facilidades
lo que mejora a un niño, lo que ayuda a un niño, ¿no? Estas son las barreras y lo que ayuda a un niño. Las barreras son falta de conocimiento y destrezas, temor al fracaso, actitudes negativas de los padres que no quieren ayudar, de los amigos, de los médicos, eh, pobres conductas saludables de los padres, estrés en la familia, ¿no? Eh, decisiones personales, fatiga, falta de iniciativa, función limitada o capacidad limitada, incapacidad para controlar conductas, eh, postas inaccesibles, necesidad de asistencia por un adulto, necesidad de ayuda, limitaciones económicas, políticas difíciles en los programas, médicos que no saben el tema y problemas en el transporte. Lo que ayuda a estos niños con discapacidades es educación o conocimiento por parte de los médicos, hacer que los niños intervengan en las decisiones, promoción de actividades para rehabilitar, soporte de la familia, compromiso de los amigos en las actividades, desear estar activo, modelos con adaptaciones, ¿no? Que los profesionales tengan conocimiento sobre el problema, hacer actividades como parte de una rutina, tener postas accesibles, ¿no? Los centros de salud, políticas con participación, médicos que se comprometan y programas adaptables. Estas son conductas saludables para niños con discapacidades. Prevención general es reconocer los riesgos para conductas menos saludables. Cubrir tópicos típicos en todos los niños. Monitorizar y siempre preguntar por abusos y violencias, ¿no? Dar información a los adolescentes propios de la edad, sobre todo consumo de drogas, alcohol, tabaco, problemas sexuales, y monitorizar condiciones específicas de discapacidad, y si no se puede hay que referirlo. La actividad física, promocionar actividades físicas, asegurar que la familia tenga conocimiento sobre los beneficios, ¿no?, de las actividades, revisar necesidad por cambios dietéticos posibles y considerar ingresar o que los profesionales de rehabilitación sepan el tema, ¿no? En lo que es nutrición y obesidad, hay una relación entre discapacidad y obesidad, porque muchos niños con discapacidad tienden a ser más sedentarios, no hacen actividad física, ¿no? Y eso es una causa de obesidad, falta de actividad física, ¿no? Entonces, reconocer la obesidad que puede causar limitaciones, ¿no? Cuando uno determina el diagnóstico de obesidad, tiene que ver limitaciones en la medida. Por ejemplo, hay niños que no se pueden parar, hay niños que las piernas están una más chica que otra, entonces hay que ver bien el índice de masa corporal, asegurar que la familia y el adolescente tengan conocimiento sobre lo que es una nutrición saludable, considerar referirlo a un nutricionista para que tenga conversaciones con el paciente y la familia sobre conductas de nutrición saludable. Salud emocional, preguntar siempre por ansiedad, por baja autoestima, para poderlos ayudar, considerar si necesitan medicamentos y también efectos colaterales de los medicamentos que uno le da, considerar recreación o actitudes, no sé, alegres para promover soporte social, igual recreación y actividades sociales alegres o con buen tiempo, o pasarlo bien, ¿no? Preguntas sobre actividades sociales fuera de casa,
para promocionar el desarrollo de destrezas sociales, a considerar referirlo a profesionales de rehabilitación. Y en lo que es dientes siempre hay que ver, porque a veces hay niños que no dicen que les duele y a veces están con problemas dentales y empeoran el humor, se forman más agresivos, más llorosos. Siempre hay que estarles controlando el cuidado de los dientes, ¿no? En lo que es tratamiento, para mejores resultados se requiere intervención de la familia, hay que reforzar actitudes positivas, muchas veces los padres tienen actitudes negativas, siempre hay que indicarles actitudes positivas hacia estos niños, con lo que es terapias, ejercicio, actividades. Es importante la intervención del colegio, así como los que proporcionan la rehabilitación. Y un niño con discapacidad es un niño que es un tratamiento multifactorial, ¿no? No solo el médico, no solo la terapista, hay la asistente social, neuropediatra, el psiquiatra, el psicólogo, el fisiatra, el profesor, terapia física, sensorial, terapia ocupacional, terapia fonoaudiológica. O sea, todos estos intervienen para tratar de mejorar a un niño y es multifactorial. Entonces, el autismo perdón, todos estos niños con discapacidad, todos estos niños necesitan pues ayuda y cuanto más rápido se haga el diagnóstico y cuanto más rápido, por ejemplo, en lo que es autismo, hay el modelo Denver, que lo que está demostrado que si ese modelo Denver se aplica antes de los 3 años, mejoran cuando uno compara con niños que no reciben este tratamiento. Es un modelo, es todo un programa, es un plan de tratamiento. Entonces, cuanto más temprano se aplica antes de los 3 años, los resultados son buenos, buenos, buenos. Entonces, siempre hay, cuando en las madres que tienen otros hijos, a veces el diagnóstico es rápido porque las madres se dan cuenta rápidamente. O sea, son niños, por ejemplo, si son niños con autismo, son niños que no responden al llamado, son niños que les molestan mucho los ruidos, que cuando los peinan les molesta el tacto, ¿no? Son bien sensibles. Entonces hay características que definen rápidamente a un niño con autismo. Hay niños con autismo que no hablan, hay otros niños que sí hablan, que tienen coeficiente normal, hay niños con autismo que tienen discapacidad intelectual asociada, pero todo eso se puede ir mejorando y darle siempre consejería positiva a los padres, ¿no? Porque a veces los padres dicen, no, ya, como que no ayudan mucho a esos niños y a veces que son niños que podían mejorar y que no hay forma de que, pero eso hay que darle consejería positiva a los padres, ¿sí? Ok, creo que me falta, no sé si me falta, no, ya terminé. ¿Alguna pregunta? ¿Quién está en esa foto en el centro? Han puesto una foto ahí. Ok, ¿alguna pregunta? Estoy, fuera de tiempo, ¿no? Estoy fuera de tiempo. Ok, bueno, esta primera vez que hablo así, hasta se me fue la voz. 2 horas, más de 2 horas estoy hablando. ¿Alguna pregunta? No,